Hay una frase que se pronunció esta semana y que la mayoría de los medios deportivos decidieron enterrar debajo de titulares más cómodos. Una frase que, si la analizás con el contexto correcto, no es una declaración de un piloto frustrado. Es la advertencia más seria que ha lanzado un campeón del mundo en la historia reciente de la Fórmula 1. Max Verstappen dijo, con una calma que debería helar la sangre de todos en Liberty Media: "Me veo cerca del final". 3 palabras, sin dramatismo, sin lágrimas, con la frialdad de alguien que ya calculó los números y llegó a una conclusión. La televisión lo trató como una exageración. Los portales de F1 lo cubrieron entre noticias de neumáticos y alineaciones de pretemporada. Pero yo llevo suficiente tiempo en este mundillo para saber cuándo un piloto está hablando en serio y cuándo está jugando al teatro mediático. Y lo que escuché en esas palabras de Verstappen no fue teatro, fue un ultimátum. Soy Marco Saldaña. Llevo años caminando por el pit lane cuando las cámaras están apagadas, escuchando conversaciones en los pasillos de los motorhomes que nunca van a aparecer en la rueda de prensa oficial. Este canal existe para contarles exactamente eso, lo que la Fórmula 1 no quiere que ustedes sepan. Y hoy, lo que tienen que saber es que el mejor piloto del mundo está evaluando irse, no al final de su contrato, antes, mucho antes. Y la crisis que eso generaría en el ecosistema de la F1 tiene a la gente de Liberty Media sin dormir desde hace días. Para entender por qué Verstappen está diciendo esto ahora, tienen que entender quién es Max Verstappen en realidad, más allá del casco y los 4 campeonatos. Max no es un piloto tradicional, nunca lo fue. Cuando debutó en Toro Rosso en 2015 con 17 años, los ingenieros veteranos te decían off the record que nunca habían visto retroalimentación técnica tan precisa de alguien tan joven. No estaban hablando de velocidad, estaban hablando de inteligencia de datos. Verstappen no conduce el auto, lo lee. Cada microvibración del volante, cada variación en el comportamiento del diferencial, cada cambio de temperatura en el neumático trasero derecho, él lo procesa en tiempo real y lo traduce en acciones sobre el asfalto que sus ingenieros solo pueden confirmar después cuando bajan la telemetría al Hospitality. Esa capacidad sobrehumana de leer el auto y comunicarse con él a nivel casi instintivo es exactamente lo que va a ser destruido por el reglamento de 2026, y él lo sabe. El reglamento técnico de 2026 no es una actualización incremental, es un terremoto regulatorio que cambia la naturaleza física de lo que es un monoplaza de Fórmula 1. La Battery Energy Store, el sistema de almacenamiento eléctrico, la BESS, va a pasar de ser un elemento de apoyo puntual a ser prácticamente un cogobierno del auto junto al motor de combustión interna. En las actuales unidades de potencia, el componente eléctrico contribuye con algo alrededor del 20% de la potencia total en ciertos momentos del circuito. En 2026, en las zonas de baja velocidad, en las chicanas, en la salida de las curvas lentas, ese componente puede escalar hasta el 50%. ¡50%! Eso no es hibridación, eso es una cobertura eléctrica que transforma cada vuelta en un ejercicio de gestión energética permanente. El piloto ya no solo tiene que leer el comportamiento mecánico del auto, tiene que estar constantemente calculando cuánta energía tiene disponible, cuándo regenerar, cuándo liberar, sin perder el ritmo de ataque que define la diferencia entre ganar y quedar cuarto. Para la mayoría de los pilotos actuales, eso es un desafío técnico que se aprende y se adapta. Para Max Verstappen, es una amputación de lo que hace que la Fórmula 1 valga la pena. Cuando él dice Fórmula E con esteroides, no está siendo arrogante ni despectivo con la Fórmula E, está siendo brutalmente honesto sobre lo que siente al volante. Y ese feeling, ese placer físico y casi violento de domar un auto al límite sin tener que negociar con una batería, es literalmente la razón por la que Max Verstappen se levanta todos los días dispuesto a subirse a un monoplaza. Quítale eso y le estás quitando la mitad del motivo por el que compite.
inevitable. Y eso nos lleva al punto que nadie quiere discutir públicamente, pero que es el núcleo real de toda esta historia. Max Verstappen tiene un contrato con Red Bull Racing hasta 2028. Eso es un hecho. Lo que no es público, pero que fuentes dentro del paddock confirman consistentemente, es que ese contrato contiene cláusulas de rendimiento técnico que le permiten a Verstappen revisar su situación si los parámetros del campeonato cambian de manera sustancial. Y un cambio regulatorio de la magnitud del de 2026 califica perfectamente como un cambio sustancial bajo cualquier interpretación razonable de ese lenguaje contractual. Lo que eso significa en términos prácticos es que la lealtad de Verstappen a Red Bull tiene un límite técnico, no solo emocional. Si el RB21 no le garantiza las condiciones para pelear el título, tiene herramientas legales para iniciar una conversación sobre su futuro. Eso es lo que Helmut Marko sabe, eso es lo que Christian Horner sabía antes de que lo empujaran hacia la puerta de salida. Y eso es lo que los nuevos jefes de Red Bull están intentando resolver a contrarreloj mientras el mundo habla de posiciones de salida en los tests de Bahrein. Porque hay otro factor que complica todo esto y que los medios mainstream están ignorando sistemáticamente: la salida de Adrian Newey. Newey no era solo un diseñador de autos en Red Bull, era el arquitecto del contrato implícito entre Verstappen y el equipo. Max confía en Newey como en pocos. Cuando Newey se fue a Aston Martin, se fue algo más que el cerebro aerodinámico del RB. Se fue la garantía tácita de que Red Bull siempre tendría el auto más rápido. Y en un reglamento nuevo donde todos vuelven a cero, esa garantía vale menos que un set de neumáticos blandos en la vuelta 40 de un Gran Premio de Abu Dhabi. Sin Newey y con un reglamento que nivela el campo, Max Verstappen podría estar mirando una temporada 2026 donde Mercedes, con su arquitectura eléctrica diseñada específicamente para este reglamento desde hace 3 años, y Ferrari, que aprendió sus lecciones de los errores del cambio de 2022 y viene con una filosofía de diseño completamente renovada, estén en posición de pelear el campeonato de manera mucho más equilibrada. Para cualquier otro piloto de la parrilla, eso sería un desafío estimulante. Para Max Verstappen, que ha conocido la supremacía técnica absoluta durante 3 temporadas consecutivas, ese escenario tiene un nombre: el principio del final de su era. Stefano Domenicali tomó la decisión de salir a hablar. Eso en sí mismo es revelador. Domenicali no sale a hablar de pilotos individuales a menos que el fuego esté muy cerca de quemar algo importante. Tuvimos una reunión muy constructiva con Max. Él se preocupa por este deporte más que nadie. Esas palabras en el idioma del paddock se traducen de una sola manera: estamos en modo control de daños. Porque si la situación fuera tranquila, si las declaraciones de Verstappen fueran simplemente la queja estacional de un campeón mimado, Domenicali no existiría en esa ecuación. El CEO de Liberty Media tiene reuniones constructivas con pilotos cuando el problema amenaza con llegar a los titulares de los medios financieros, no solo de los deportivos, y ya llegó. Piénsenlo desde el ángulo del negocio puro, que es el único ángulo desde el que Liberty Media puede ver la F1. Verstappen es responsable de un porcentaje extraordinariamente alto del consumo de contenido de F1 a nivel global. Las audiencias neerlandesas, que llenan literalmente cada Grand Prix europeo con una marea naranja de decenas de miles de fanáticos que pagan fortunas en vuelos, hoteles y entradas, están allí por él. No por la Fórmula 1 como institución, no por la historia del deporte, no por la carrera técnica entre equipos, están allí por Max. Si Max anuncia que no renueva o que activa alguna cláusula de salida anticipada, la proyección de caída de ingresos en el segmento de fanáticos europeos es un número que hace doler la cabeza de los directivos de Liberty en sus oficinas de Nueva York. Y eso ni siquiera considera a Latinoamérica, donde Verstappen funciona exactamente como el villano perfecto que todos odian pero que nadie puede dejar de mirar. Fíjense en la jugada de George Russell. George no es un piloto que hable por error. Russell fue formado en la Academia de Mercedes, una academia que no produce corredores, produce actores políticos que ocasionalmente también conducen automóviles de carreras muy rápido.
Cuando Russell dijo públicamente que la salida de Horner dejó a Max con demasiado poder dentro de Red Bull, eso no fue una observación neutral, fue una granada semántica lanzada con puntería quirúrgica. Si el relato público de Verstappen empieza a tener el subtexto de piloto que controla el equipo y amenaza con irse si no se hace lo que él quiere, eso erosiona la imagen de Max, convierte su posición de fuerza en un problema de imagen que Red Bull tiene que gestionar. Y mientras Red Bull está gestionando ese problema de imagen, Mercedes puede enfocarse en construir el auto más rápido de 2026 sin distracciones políticas. Es el tipo de movimiento que Toto Wolff aprobaría en silencio. Hay que hablar también de lo que Max Verstappen tiene del otro lado de la balanza, porque él no está mirando el futuro con miedo. Este no es un piloto que necesita la F1 para ser relevante. Max Verstappen tiene su propio equipo de GT3 funcionando, tiene interés genuino y declarado en correr las 24 horas de Nürburgring, la carrera en la que Jos Verstappen, su padre, corrió con regularidad y que para Max tiene un peso emocional que va más allá del deporte profesional. Tiene un ojo puesto en Le Mans, una carrera donde la gestión energética y el trabajo de equipo son el centro del desafío y donde su cerebro técnico encontraría un tipo de estimulación completamente diferente al de una carrera de Grand Prix. Y tiene 27 años, no 35. Tiene tiempo para hacer todo eso y todavía volver a la F1 si lo decide. Schumacher lo hizo, Alonso lo hizo. La diferencia es que cuando ellos se fueron, no tenían 4 campeonatos, una fortuna personal y un equipo propio esperándolos. La clave de todo esto, y es el punto que mis fuentes me enfatizan consistentemente cuando hablo de la situación de Verstappen, es que su posición actual no es la de alguien desesperado buscando una salida, es la de alguien que tiene todo el poder de la mesa de negociación de su lado y lo está usando con una frialdad estratégica impresionante. Cada vez que Verstappen dice una frase ambigua sobre su futuro, el valor de su continuidad dentro de Red Bull sube, el costo de perderlo se vuelve más visible públicamente y eso obliga a Red Bull y a Liberty Media a poner más fichas sobre la mesa para convencerlo de que se quede, más control técnico, más influencia en las decisiones de desarrollo, más compensación económica y fundamentalmente, más garantías de que el auto de 2026 va a ser capaz de pelear el campeonato. Es negociación pura disfrazada de existencialismo deportivo. Se filtró, de buena fuente dentro del círculo cercano a Verstappen, que las próximas semanas van a ser decisivas. Max va a pasar tiempo en el simulador de Red Bull trabajando con configuraciones que mapean el comportamiento del RB21 bajo las proyecciones del reglamento 2026. Los ingenieros van a presentarle datos de desarrollo previos a la presentación del auto y en función de lo que vea, de lo que sienta en el simulador y de los números que le digan sobre las posibilidades reales del equipo en el nuevo reglamento, va a tomar una decisión estratégica sobre cómo posicionarse públicamente de cara a la temporada. Si los datos son alentadores, probablemente empecemos a ver declaraciones más positivas de su parte a finales de marzo. Si los datos confirman sus peores miedos sobre la competitividad de Red Bull en 2026, el nivel de ruido va a escalar de una manera que la FIA y Liberty Media no van a poder ignorar. Porque en el peor escenario, el que nadie quiere ni pronunciar en voz alta dentro de los departamentos ejecutivos de la F1, está la posibilidad de que Verstappen cumpla sus compromisos contractuales para 2025, cierre una temporada de transición sin el tipo de dominancia que lo caracterizó entre 2022 y 2024, y luego active alguna cláusula o simplemente negocie una salida consensuada antes de 2026. En ese escenario, el mercado de pilotos exploraría en una dirección impredecible. Se piensa en Fernando Alonso como vuelta de emergencia, apuestan por Norris como nuevo líder de facto del deporte, le ofrecen a Hamilton el rol simbólico de salvar la narrativa de transición. Ninguna de esas opciones replica lo que Verstappen produce en términos de contenido, drama y audiencia, y todos en el paddock lo saben. Yo ya di mi veredicto, la F1 de 2026 va a ser, en el papel, el campeonato más equilibrado en décadas, múltiples equipos compitiendo, reglamento nuevo para todos, vuelta a cero. Eso es una narrativa que Liberty Media puede vender muy fácil en todos los mercados. El problema es que vendérsela al único hombre sobre el planeta cuya presencia garantiza una parte desproporcionada del interés global en el deporte es otra conversación. Y esa conversación está ocurriendo ahora mismo, a puertas cerradas, con números que no van a aparecer en ningún informe público. La pregunta que me hago esta noche mirando estos datos y estas fuentes es la siguiente.
¿La F1 está dispuesta a hacer lo que sea necesario para retener a Verstappen o prefiere apostar a que el espectáculo del nuevo reglamento va a ser suficiente para sostener el interés del mundo? La respuesta a esa pregunta va a definir la narrativa del deporte en los próximos 5 años. Si quieren seguir teniendo acceso a este tipo de análisis, a los datos que los medios oficiales no publican y a las conversaciones del paddock que nunca llegan al micrófono, suscríbanse. Esto recién empieza, y la temporada 2025, antes de que llegue el caos de 2026, va a ser el escenario donde se van a resolver todas estas guerras silenciosas. Yo voy a estar aquí, contándoselas en tiempo real. ¿Ustedes creen que Verstappen está hablando en serio sobre retirarse, o esto es la negociación más cara de la historia del automovilismo moderno? Déjenlo en los comentarios. Quiero saber qué piensa la gente que realmente entiende de esto.